armado, profesor. Pero yo quiero retomar. Maestro Clima, tú lo tienes aquí. Yo quiero retomar el tono de tu exposición general. Danilo, llévate de esto, ahí mira. Diciendo, espérate que me está cogiendo tiempo ya. No intimidándote que estoy, porque así lo administra. Tu exposición inicial. La globalización del mundo se inició en el siglo XVI con el comercio triangular y con una visión geopolítica de Inglaterra de que la potencia que controlara el mar controlaba el mundo. La flota marina, que no era la teoría de Taller Maja. Sí, que no era de ellos propiamente dicho, porque ya de los ingleses. Pero los fenicios habían hecho algo. Pero me están tomando el tiempo. Me están tomando el tiempo. El hombre está defendiendo su tiempo. Me está tomando el tiempo. Pero el hombre está defendiendo su tiempo. Déjame equivocarme. Temístocle convenció a los atenienses de que necesitaban una flota marina. Después yo convencí, porque el liderazgo ateniense no tenía esa visión. Y Temístocle le convenció. Los romanos tenían un dios bifaz con dos caras, una puesta al pasado y otra para el presente. Con ese dios iniciaban ellos la fiesta del año nuevo. Nosotros deberíamos ver el pasado y el presente. Fíjate, yo no traje nota y me he olvidado del nombre de un autor norteamericano que escribe reciente, que fue del Departamento de Estado, y escribe un libro que llama, bajo el título de la nueva ruta de la seda. La ruta de la seda, que fue la primera visión de Marco Polo. Hoy los chinos es su planteo de expansión. Peter Frankopan. Sí, exacto. Es una visión que parece del pasado, pero es una visión que tiene un liderazgo chino que se ha mostrado eficiente. De Xu Enlai, Deng Xiaoping, se mostraron eficientes porque el camarada Mao era nunca salió de China, era un chino que tenía una visión muy particular, muy particularista, creyó en eso de una autarquía que no era posible. Pero ellos tienen una visión más global. Entonces, revivir la ruta de la seda, la ruta con controlar el mar, porque están haciendo islas artificiales para fin de expandir su frontera marítima. Es una visión nueva que moviliza un liderazgo. En este mundo, si tú juntas, y para aprovechar el tiempo, todo eso con los conflictos, los planos de conflicto, en los años 60, la izquierda emotiva de Latinoamérica, con una interpretación sobredimensionada y equivocada de lo que fue la experiencia cubana, entendió que la lucha guerrillera era una solución. Entonces, el plano de conflicto que significó establecer guerrilla en todo el continente, como decía Ernesto Guevara, una persona que también se sobredimensionó entre lo que no era ese gran guerrillero, crear varios Vietnam, reproducir Vietnam en América, obligó a que los norteamericanos también elaboraran un sistema de respuesta, un liderazgo norteamericano que tenía una visión de de la construcción del Estado en Latinoamérica. Los latinoamericanos, el Estado es uno de los objetivos. El Estado y la geografía son los pilares de la geopolítica. Y la construcción del Estado debe ser de un liderazgo, visión de un liderazgo responsable, de un liderazgo con criterio, de un liderazgo que responda a la coyuntura de su época. Richard Nixon escribió un libro fabuloso que el padre Robles Toledano decía que Richard Nixon no pudo haberlo escrito nunca. Y atribuía, sabe que en la cultura anglosajona hay los ghostwriters. Entonces, decía Richard Nixon que ese libro no lo pudo haber escrito Nixon, pero es un libro fabuloso, se llama Los Líderes. Y en uno de esos análisis, que es un análisis muy serio,
Richard Nixon dice que hay que ver los liderazgos en función de los tiempos. Él dice que el Konrad Adenauer, que fue capaz de movilizar y construir la Alemania de posguerra, no pudiese haber dirigido la Inglaterra de guerra, que sí pudo hacerlo Winston Churchill, porque era el líder adecuado para esa función, pero Winston Churchill no hubiese podido resolver los problemas que sí resolvió Konrad Adenauer. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un problema de construcción social. Por ejemplo, fíjate, yo voy a citar aquí, el 24 de febrero del 2016, en un Twitter, el actual presidente del país escribió este Twitter, que a mí me pareció brillante, y me sigue pareciendo brillante. Nuestro país no necesita más impuestos, lo que necesita es un gobierno eficiente y transparente. Eso lo escribió el hoy presidente, que se desdice de esa palabra, porque nosotros tenemos un problema de coherencia del liderazgo. O sea, ¿qué visión plantea? ¿Qué visión se plantea? ¿Cómo podemos construir un país? No se necesitan más impuestos, sino un gobierno eficiente. Y yo diría que un Estado eficiente, porque hay una diferencia entre el gobierno y el Estado. Por ejemplo, Israel es un país pequeño, pero con un Estado grande. Un Estado grande. Un Estado que es capaz de industrializar a Israel a un nivel que supera al de muchos países de mayores dimensiones. Nosotros somos un Estado de América Latina, y sobre todo nosotros, un Estado clientelar. Y el Estado clientelar ni puede producir reforma eficiente, ni puede producir pactos sociales, porque somos una sociedad anómica. Los pactos sociales se construyen entre organizaciones que representan. Y nosotros no tenemos organizaciones que representen a nada. Pepe Abreu tiene una confederación, pero una confederación sin ningún sindicato, porque aquí no hay sindicatos. Entonces, ¿quién va a ser la voz efectiva y eficiente de los sindicalistas a la hora de hacer un pacto social? Nuestras universidades son las cosas más deprimentes, son factorías de títulos, donde no hay identidad realmente. Nosotros no tenemos un movimiento universitario, la académico, una academia que pueda actuar. Por ejemplo, en los Estados Unidos las academias son parte de la construcción del Estado. Aquí no. Incluso nosotros tenemos universidades que son costos de familia. El hermano de Abinader heredó la rectoría sin que tenga o no los méritos académicos. El hijo de Príamo Rodríguez heredó una rectoría sin que tenga o no los méritos académicos. Son empresas, factorías de títulos, y eso es un déficit social importante a la hora de construir una sociedad funcional, un Estado, porque el Estado no es el gobierno, que nosotros hemos entrado a esa confusión. Los partidos cooptan el gobierno y el gobierno coopta el Estado, y el partido está cooptado por un individuo. Y ese es un problema de construcción social para nosotros, porque el Estado clientelar es dispendioso. Entonces, vamos a construir una reforma social, una reforma fiscal, ¿para qué? Para que sigamos alimentando la clientela. Eso es pernicioso. Nosotros tenemos un problema de no diagnóstico. Problemas quizás no sean los pobres. Decía Luis Vargas que el problema de las industrias, nosotros tuvimos una ley de incentivo industrial y una ley de reforma agraria, y no sabemos. Luis estudió el campo dominicano, el problema agrario dominicano. Uy, adentro trabajando en el campo durante muchísimos Entonces, años. Nosotros tuvimos una reforma agraria que expulsó a los campesinos del campo y los trajo
hacer villas miserias en las ciudades, e hipertrofiar el urbanismo dominicano. Porque en 1966, repito, cuando Balaguer, presentándose como una reelección kemalista, anuncia una reforma agraria, 70% de la población vive en el campo, es rural, porque tampoco tuvimos campesinos, ni mucho menos lo que Bacho, Raúl Pérez Peña, en un momento de delirio, llamó el proletariado agrícola. Nosotros tampoco tuvimos proletariado agrícola, tuvimos la visión más degradada, porque a muchos de los izquierdistas se le ocurrió también que sí, que había un proletariado agrícola. El peón no es un proletario, el peón es una visión degradada del proletario. Y lo que nosotros siempre tuvimos fue un peonaje, y hemos tenido, porque la agricultura dominicana no ha querido recomponerse. Por eso tú ves los arroceros gritando ahora, porque le viene la ley esta. Entonces, pero no hay mucho un diagnóstico de por qué no se recompuso el campo dominicano. ¿Por qué la agricultura dominicana no se imbricó con la industrialización? ¿Y por qué fracasó o triunfó la ley de incentivo industrial? Pero tú tienes una persona un aire más de farandulero, el emprendedor, que agarra en vez de la ley de incentivo industrial y todo eso, él crea otra ley, una ley de emprendedurismo, porque ahora estamos enfermos de retórica. Esta es una sociedad enferma de retórica, pero no analizamos por qué fracasó el proceso de industrialización, por qué fracasó el polo industrial de Herrera. El diagnóstico de la sociedad es importante. ¿Y por qué ha crecido el Estado clientelar? ¿Por qué los partidos se han degradado y han perdido coherencia? Y sin embargo, las facciones clientelares, porque eso de facciones, Yayo Lobatón tiene una facción y coge aduana para promocionarse. Aduana promocionándose. ¿Para qué carajo se promociona aduana? ¿Qué vende aduana? ¿Qué empresa es? Se promociona él a costa del Estado. Se promociona el ministro de Obras Públicas a costa de los dineros públicos. Entonces nosotros estamos haciendo una reforma fiscal para reunir más recursos, para alimentar un Estado clientelar que es un monstruo voraz y despiadado que en vez de enriquecernos nos empobrece como sociedad. El Congreso no cumple su función. Yo he oído testimonios de legisladores que le dicen, de nuevo legislador, cuando hay que discutir el presupuesto que mande la ley de presupuesto público, hay que aprobarla como lo manda el presidente. Entonces, si es así, ¿para qué sirve? Las comisiones. Cuando en los Estados Unidos la Comisión de Relaciones Exteriores llama a un funcionario, ese funcionario tiembla. Pero el Congreso nuestro, la Comisión de Relaciones Exteriores, dile que te dé un informe de las relaciones dominico-haitianas, de cualquier cosa. La Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Seguridad, la Comisión de Inteligencia, y lo sabemos más de uno aquí, lo que quiere es que le den un carnet de DNI, los legisladores. No hacen ningún trabajo. Entonces, la disfuncionalidad, no infuncionalidad, disfuncionalidad del Estado es un problema mayor que dificulta. Porque entonces, fíjate esto, una función que no es del Congreso, ellos la quieren cumplir, la función asistencialista. Dinero público para presentarse ellos como benefactores. Un legislador de Santiago, Máximo Castro Silverio, que tuvo 38 años, ahora se está lamentando y reúne un grupo de viejitas, un video, para que diga que ahora se van a morir porque no tienen asistencia. Entonces vamos a financiar el redentorismo, degradando las funciones del Estado.